Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de trampas, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Mi esposa, Julia, me dijo, si no confías en que trabaje hasta tarde con mi jefe todos los días, quizá no deberíamos estar juntos. Le respondí, tienes toda la razón. Y en silencio, acepté el traslado a Nueva York, algo que había estado rechazando por su culpa. Cuando me escribió, ¿qué haces este fin de semana?, le envié una selfie en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. La foto se tomó hace años, más o menos por la época en que me casé con Julia. Y déjame decirte, yo creía que nuestra relación era sólida. No éramos una pareja de cuento de hadas que subiera historias de Instagram cada 5 minutos sobre nuestro amor perfecto, pero creía que éramos sólidas. O al menos, eso me decía mientras veía a mi esposa transformarse en alguien a quien apenas reconocía. Todo empezó de forma tan inocente. O eso creía. Quizás por eso fui tan ciego a las señales obvias. Julia había conseguido un nuevo puesto en la empresa de marketing donde trabajaba, y ahora estaba directamente relacionada con Adrien, un ejecutivo impecablemente guapo, de esos que parecen salidos de la portada de una revista de salud masculina. El tipo tenía esa onda de definitivamente uso producto en el pelo y tengo más de 3 trajes en mi armario. Pero bueno, no. Ascenso profesional y esa vieja promesa del sueño americano. Las primeras noches parecían normales. Una gran presentación inminente, las exigencias de los clientes. El típico circo corporativo que mantiene el negocio funcionando y paga las facturas. Julia llegaba a casa sobre las 9 o 10 de la noche, cansada pero emocionada, hablando de sesiones de estrategia y maratones de lluvia de ideas, con Adrien. Le calentaba la cena, le servía una copa de vino y la escuchaba relajarse. Yo era el marido que la apoyaba. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Debería haber ganado una medalla por ello. Pero entonces el 9 se convirtió en 10, el 10 en 11, y pronto llegó al punto de decir, no me esperes despierta, cariño. Estamos en plena forma. Y de repente, cada proyecto en su empresa parecía requerir la atención constante de mi esposa y el jefe de sus sueños. ¿Qué estaban haciendo? ¿Resolver el hambre mundial? ¿Curar el cáncer? No, solo vendían productos de cuidado de la piel carísimos a madres de barrios residenciales. Pero, al parecer, eso requería más dedicación que el alunizaje de la NASA. Los cambios fueron sutiles al principio, y probablemente por eso me costó tanto atar cabos. Julia empezó a preocuparse por su apariencia como no lo había hecho desde el principio de nuestra relación. Vestidos nuevos, que nunca había visto en nuestro apartamento, y mucho menos en una cena conmigo. Perfume caro, que no era el mismo que le compré la Navidad pasada. Citas en la peluquería cada 2 semanas, como un reloj. Estaba deslumbrante, no me malinterpreten, pero me dolía saber que ninguno de esos esfuerzos era por el chico con el que compartía la cama. Y lo peor eran esos viajes nocturnos en Uber a casa. Oía su teléfono vibrar con mensajes, veía aparecer el nombre de Adrien con mensajes como hay coches aquí o gracias por quedarte hasta tarde otra vez. Aparentemente profesional, sin ninguna sospecha de que el jefe de su empleada casada organizara personalmente su viaje de medianoche, ¿verdad? Cualquier psicópata paranoico pensaría lo contrario. Mis amigos empezaron a mirarme raro, con una mezcla de lástima y de, amigo, siquiera estás viendo esto. Incluso Clara, la compañera de trabajo de Julia y supuestamente una de sus mejores amigas, empezó a sentirse incómoda cada vez que le preguntaba casualmente sobre esas maratones de trabajo nocturnas. Ah, ya sabes cómo son los proyectos grandes, balbuceó, evitando el contacto visual como si le hubiera pedido que resolviera un cálculo complicado. Muy convincente, Clara. Necesitas una mejora en tu cara de póker. Incluso mi hermano Daniel, que normalmente se ocupaba de sus propios asuntos y solo le interesaban los deportes y las quejas sobre la pensión alimenticia de su ex esposa, sintió la necesidad de intervenir. Un jueves estábamos tomando unas cervezas después del trabajo, y entonces mi hermano Daniel me soltó la verdad en la cara con la sutileza de un tren de carga. Marcus, estás ciego si no ves lo que está pasando. Ya sabía lo que iba a decir, pero aún así pregunté, intentando disimular la creciente sensación en el estómago. ¿Qué significa eso? No perdió tiempo. Vamos, hombre. Julia ha estado trabajando hasta tarde todas las noches con el príncipe azul. Lanzó la palabra encantada con un sarcasmo que me hirió, y me quedé allí, sin saber cómo reaccionar. Llegas a casa con el aspecto de una pasarela, y aquí estás actuando como si fuera normal. Despierta. Pero no quería despertar. Quería ser el esposo tranquilo y confiable, de esos que no se vuelven locos revisando historiales telefónicos ni exigiendo explicaciones.
Quería creer que mi esposa de 4 años no lo echaría todo a perder por un romance de oficina de fantasía. Quería confiar en que la mujer que juró amarme y honrarme hablaba en serio. Así que ignoré las señales. Sonreí cuando me besó de despedida antes de otra sesión de estrategia de emergencia con Adrien. Asentí cuando me explicó cuánto valoraba Adrien su contribución a la cuenta de Johnson. Fingí no darme cuenta cuando empezó a mantener el teléfono boca abajo durante la cena, o como de repente sentí la necesidad urgente de ducharme en cuanto llegué a casa. Las excusas se acumulaban como trapos sucios, emergencias de clientes que solo ella podía gestionar. Presentaciones que requerían su experiencia específica hasta altas horas de la noche. Ejercicios de trabajo en equipo que, al parecer, tenían lugar a las 11 entre semana. Observaba a alguien construir un castillo de naipes, donde cada nueva excusa se balanceaba precariamente sobre la anterior, esperando el inevitable derrumbe. ¿Y yo? Yo era el idiota, calentando las sobras solo, viendo Netflix solo, acostándome en una casa vacía porque mi esposa parecía ser la única persona en un radio de 3 estados capaz de manejar cualquier crisis que enfrentara la empresa de Adrien. La soledad me consumía, pero seguía diciéndome que todo era temporal, una temporada alta. Todo volvería a la normalidad cuando terminara este proyecto. Pero siempre había otro proyecto, otra fecha límite. Otra razón por la que Adrien necesitaba toda la atención de Julia en momentos en que cualquier persona normal estaría en casa con su familia, paseando al perro o haciendo cualquier cosa que no implicara acurrucarse con su jefe en un edificio de oficinas vacío. Debí haber confiado en mis instintos. Debí haber escuchado a Daniel. Debí haber visto los incómodos tartamudeos de Clara, cada bandera roja ondeando en mi cara como la capa de un torero. Pero el amor te vuelve estúpido, y la esperanza te vuelve terco. Seguí creyendo, porque la alternativa habría sido aceptar que mi matrimonio era una broma, que mi esposa estaba jugando las casitas con otro hombre. Y eso fue más doloroso de lo que estaba dispuesto a procesar. Durante años de matrimonio, me resistí a la realidad. Estaba solo en nuestro apartamento, preguntándome si la mujer a la que le había prometido mi vida volvería alguna vez a casa. Mientras tanto, Julia estaba ocupada jugando a la cenicienta corporativa con el príncipe azul, Adrien. Y yo, me estaba llegando una oferta de ensueño. Solo que esta implicaba dinero real, y no me obligaba a fingir ceguera. Harold Peterson, mi jefe durante los últimos 3 años, un tipo directo, de esos que parecían salidos de un manual de negocios de los años 50, me ofrecía una oportunidad en Nueva York, con una zanahoria en la punta de la lengua. La primera vez que lo mencionó fue durante una de nuestras revisiones trimestrales, justo cuando las trasnochadas de Julia se estaban convirtiendo en una rutina. De martes a jueves, no perdió el ritmo. Harold se recostó en su sillón de cuero, un sillón que probablemente costaba más que la cuota de mi coche, y soltó la bomba con su habitual franqueza. Marcus, voy directo al grano. Harold no perdió tiempo. La empresa te quiere en Manhattan. Director regional, supervisando toda la operación de la costa este. Hablamos de un aumento salarial del 70%, un apartamento de la empresa con vistas a Central Park, un paquete completo de reubicación y suficientes responsabilidades para que te sientas abrumado. Casi me atraganto con el café. 70%. No fue solo un aumento, fue algo que nos cambió la vida. La cantidad de dinero que podría pagar nuestros préstamos estudiantiles, tal vez incluso hacernos considerar comprar en lugar de seguir alquilando. Pero antes de que pudiera procesar las cifras, mi mente se puso en modo Julia. Es increíble, Harold. Pero mi esposa tiene su carrera aquí. Toda su familia es de aquí, y ella está construyendo algo realmente grande con su empresa actual. Las palabras salieron automáticamente, como programadas. Su esposo, Marcus, siempre priorizaba las necesidades de su esposa, incluso cuando ella probablemente estaba planeando su próxima sesión de estrategia nocturna con el señor Cabello Perfecto. Harold me miró como quien ve a un amigo hundirse en arenas movedizas. Era una mezcla de decepción y cierta incredulidad. Llevaba suficiente tiempo en el mundo corporativo como para reconocer cuando alguien ponía excusas poco convincentes. Marcus, déjame aclararte algo. Oportunidades como esta no crecen en los árboles. Demonios, ni siquiera crecen en invernaderos con condiciones perfectas y fertilización diaria. Este es el puesto por el que la gente trabaja durante décadas, y te lo ofrecen a ti a los 32 años. ¿Estás seguro de que quieres renunciar a eso por la comodidad de otra persona? Pero lo dejé pasar, como un auténtico campeón del autosabotaje. Sonreí, le estreché la mano y le dije que me sentía halagado, pero que no podía tomar esa decisión en ese momento. Harold me miró como si acabara de decir que prefería nadar con piedras en el bolsillo antes que aceptar un ascenso, pero asintió y dijo que mantendría el puesto vacante unas semanas, solo para asegurarse. Esa noche,
Recuperé parte de la cordura. Regresé a casa y encontré el apartamento vacío. Impactante, lo sé. Intenté imaginar cómo sería contarle a Julia la oferta. En mi fantasía, estaría emocionada, quizás incluso orgullosa, de que su esposo fuera reclutado para un puesto tan prestigioso. Pasaríamos la noche hablando de nuestro futuro, de las aventuras que podríamos vivir en Nueva York, de cómo este podría ser el nuevo comienzo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. La realidad, por supuesto, tenía otros planes. Julia llegó a casa a las 11:47, con aspecto de haber sido estilizada por profesionales, rebosando perfume caro y una colonia que no reconocí. Cuando mencioné la oportunidad en Nueva York, lo hice con cautela, como si estuviera desactivando una bomba, pero ella apenas levantó la vista del teléfono. Genial, cariño, pero no puedo abandonar todo lo que he construido aquí. Mi carrera por fin está despegando. Y Adrien dice que tengo un gran potencial de crecimiento. Además, a mi madre le daría un ¿Cuándo se convirtió el jefe de mi esposa en el oráculo de la sabiduría profesional? ¿Cuándo sus opiniones empezaron a tener más peso que la única oportunidad que tenía su esposo? Un mes después, Harold me contactó de nuevo. Esta vez, no aceptó el no con tanta gracia. Marcus, voy a ser sincero contigo porque me caes bien y no me gustaría que cometieras un error del que te arrepientas toda la vida. La empresa se está reestructurando. Este puesto en Nueva York ya no es solo un ascenso. Es un salvavidas. Las oficinas regionales se están consolidando, lo que significa que tu puesto actual podría desaparecer. Acepta el trabajo o empieza a buscar trabajo en un mercado tan favorable como una manada de lobos hambrientos. Pero incluso con esa pistola apuntándome a la cabeza, mi primer instinto fue considerar los sentimientos de Julia. ¿Cómo podía destruir su vida? ¿Cómo podía pedirle que dejara su floreciente carrera con Adrien? O mejor dicho, su empresa de marketing, solo porque mi trabajo iba a desaparecer. ¿Cómo podía destruir su vida? ¿Cómo podía pedirle que dejara su floreciente carrera con Adrien? O mejor dicho, su empresa de marketing, solo porque mi trabajo iba a desaparecer. Pedí otra semana para pensarlo. Harold aceptó, pero pude ver la frustración en sus ojos. Me estaba ofreciendo la oportunidad de irme con los mayores, y yo actuaba como si me hubiera pedido que me mudara a Marte. Esa semana fue un infierno. Todas las noches, Julia llegaba a casa más tarde y más distraída. Todas las mañanas, se iba más temprano y mejor arreglada. Me sentía como si viviera con una hermosa desconocida, que a veces compartía mi cama y la factura de la luz. Mientras tanto, la oferta de Harold me pasó por la cabeza como un neón. Una vía de escape disponible. Se aplican términos y condiciones. Empecé a hacer cálculos. El aumento de sueldo significaría una seguridad financiera que nunca antes había experimentado. El apartamento de Manhattan valía más en alquiler mensual de lo que ganaba en 3 meses. La trayectoria profesional, de esas que abren puertas durante décadas. Pero cada vez que me entusiasmaba con las posibilidades, imaginaba la cara de Julia cuando le dijera que nos íbamos. Imaginé la pelea, las lágrimas, las acusaciones de egoísmo e impulsividad. Así que me negué una segunda vez. Harold no intentó ocultar su decepción. Marcus, llevo 25 años haciendo esto y nunca he visto a nadie esforzarse tanto por sabotear su propio éxito. Sea lo que sea que te retenga aquí, espero que valga la pena sacrificar tu futuro por ello. Porque eso es exactamente lo que estás haciendo. Sus palabras se me quedaron grabadas en la cabeza como una canción mala que no te puedes sacar de la cabeza. Cada vez que Julia me escribía diciendo que volvería a llegar tarde, cada vez que llegaba a casa oliendo la vida de otra persona, oía la voz de Harold preguntándome si valía la pena. Cada vez que cenaba sola o me acostaba en una casa vacía, me preguntaba si era la mayor idiota del área triestatal. La tercera vez que Harold se me acercó, me di cuenta de que ya no quería jugar más. Era su última oferta, y ambos lo sabíamos. La pregunta ahora era si finalmente me elegiría a mí mismo o seguiría esperando una aprobación que nunca llegaría. Viernes por la noche. El final de otra semana viendo cómo mi matrimonio se desmoronaba en tiempo real mientras yo permanecía de brazos cruzados, como si fuera un simple suplente emocional. Julia estaba en su habitación preparándose para lo que se había convertido en su ritual semanal, prepararse para otro proyecto urgente con Adrien. El sonido de su secador se mezclaba con las notificaciones de su teléfono. Creé la banda sonora perfecta para la traición, una melodía que ya me resultaba familiar. Me senté en el sofá, mirando la pantalla de mi portátil, donde el último correo electrónico de Harold yacía abierto como un ultimátum digital. La oferta final expiraba el lunes por la mañana. 3 meses rechazando la oportunidad de mi vida, solo por intentar ser el esposo comprensivo de una mujer que ya ni siquiera se molestaba en mentir de forma convincente.
El secador de pelo se apagó y pude oír a Julia moviéndose por la habitación con esa energía concentrada que solía reservar para las ocasiones especiales conmigo. Citas nocturnas, cumpleaños, mi aniversario, cuando esas cosas le importaban más que qué demonios hacía con el príncipe Adrien. Cada noche, después de que los humanos normales volvieran a casa con sus familias, salía del dormitorio con el aspecto de una portada de revista. Un vestido negro que le ceñía las curvas justo donde debía. Un vestido que nunca le había visto. Su peinado impecable, con esas ondas sueltas que le llevó una hora conseguir. Su maquillaje perfecto, que parecía hecho por un profesional. Y el perfume, ese perfume caro que definitivamente no estaba en mi botiquín. «Estás guapísima», dije, tanteando el terreno. Otra vez una cita apasionada con Adrien. Ni siquiera se inmutó. Simplemente se miró en el espejo del pasillo y se ajustó los pendientes, como si le hubiera preguntado por el tiempo. «No es una cita, Marcus. Es trabajo. Algunos nos tomamos nuestras carreras en serio». Esa indirecta le dio justo en el clavo. Algunos nos tomamos nuestras carreras en serio, como si yo fuera un holgazán, alguien que se arrastraba por la vida mientras ella ascendía en la empresa, reunión tras reunión. Por cierto, hablando de carreras profesionales, dije, cerrando mi portátil y poniéndome de pie. Estaba pensando que podríamos cenar esta noche. Hay un nuevo restaurante italiano en la quinta calle que dijiste que querías probar. Podríamos hablar de algunos cambios en mi trabajo. En ese momento, el teléfono de Julia vibró. El nombre de Adrien apareció en la pantalla. Abrió rápidamente el mensaje, probablemente algo así como coche llegando, listo cuando tú lo estés. Miró su teléfono, luego me miró a mí, y vi que su rostro cambiaba de emoción, como si estuviera haciendo un diagnóstico. Marcus, Adrien me necesita esta noche. La presentación de Johnson es el lunes, y si no la hacemos bien, podría costarle el contrato a la empresa. No puedo abandonar mis responsabilidades porque de repente quieras jugar a las casitas. Casa. Así me llamaba. Quería cenar con mi esposa, y mi matrimonio se había convertido oficialmente en un juego de casitas, donde yo era el único que seguía jugando. Julia, llevas 3 meses trabajando hasta tarde todas las noches, incluyendo los fines de semana. ¿Cuándo, exactamente, deberíamos pasar tiempo juntos? ¿Cuándo deberías ser importante en este matrimonio? Puso los ojos en blanco. De hecho, los puso en blanco como si yo fuera una niña necesitada que rogaba por atención en su adultez. Marcus, así es el éxito. Si no confías en mí para trabajar hasta tarde con mi jefe, si no soportas que tenga una carrera exigente, entonces quizá no deberíamos estar juntos. Ahí estaba. La opción nuclear, presentada con la naturalidad de quien pide un café. Quizás no deberíamos estar juntos. Lo dijo como si fuera culpa mía, como si mi incapacidad para confiar en sus maratones de medianoche con el señor Cabello Perfecto fuera el problema de nuestra relación. Algo cambió dentro de mí. Como un interruptor que se activa a una puerta que se cierra de golpe. Durante meses, me retorcí, intentando ser comprensivo, intentando apoyar su crecimiento profesional, intentando ignorar cada señal de advertencia que me ondeaba en la cara como la capa de un torero. Estaba tan ocupado siendo el esposo perfecto y confiable que olvidé que tenía otras opciones. ¿Sabes algo, Julia? Dije con una voz sorprendentemente tranquila. Tienes toda la razón. Parpadeó, esperando claramente que cediera, que me disculpara, que le asegurara que todo volvería a la normalidad. La sonrisa que empezó a dibujarse en su rostro era de pura satisfacción. Creyó haber ganado. Creyó que me había devuelto al papel de esposo obediente, el que no hacía preguntas incómodas. No deberíamos estar juntos, continué, viendo cómo esa sonrisa se congelaba como un fallo en un videojuego. El teléfono de Julia vibró de nuevo. Adrien, sin duda, se preguntaba dónde estaba su empleado favorito. Pero por una vez, Julia no lo contestó de inmediato. Me miraba como si acabara de hablar mandarín. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Repetí, con más firmeza, con más calma. Tienes razón. Si no puedo confiar en que mi esposa trabaje hasta la medianoche todas las noches con su jefe, si soy una carga tan grande para su éxito profesional, entonces definitivamente no deberíamos estar juntos. Tomé mi teléfono, busqué el correo de Harold y respondí. Mis dedos se movían por el teclado con más seguridad de la que había sentido en meses. Harold, acepté el puesto en Nueva York. Director regional, aumento salarial del 70%, apartamento de la empresa en Manhattan. Puedo empezar en 2 semanas. Gracias por tu paciencia. La notificación de envío sonó como un disparo en el silencio de nuestro apartamento. El rostro de Julia adoptó varias expresiones a la vez. Confusión, incredulidad, ira y algo que podría haber sido pánico. Marcus, ¿qué estás haciendo? Acepto un trabajo en Nueva York.
Soy director regional, tengo un aumento del 70% y un apartamento de la empresa en Manhattan. ¿Recuerdas aquella oportunidad que rechacé 2 veces porque pensé que la felicidad de mi esposa era más importante que mi carrera? El teléfono de Julia vibró por tercera vez. Esta vez, ni siquiera lo miró. No puedes. En serio. Vas a tirar a la basura 4 años de matrimonio porque tienes un ataque de celos. No estoy tirando nada a la basura, Julia. Ya lo hiciste. Simplemente estoy aceptando la realidad en lugar de fingir que mi matrimonio no es una broma y que mi esposa no se acuesta con su jefe. No lo soy, dijo ella intentando mantener la compostura. Ahórratelo. Ambos sabemos lo que pasa. La única diferencia es que por fin dejé de fingir que no lo sé. Su teléfono volvió a sonar. Era el tono de Adrien. Lo había configurado para él. Claro. Se quedó mirando la pantalla como si fuera a estallar de ansiedad, y luego me miró con algo cercano a la desesperación. Marcus, estás siendo ridículo. No puedes. Puedo, y lo estoy haciendo, respondí, sintiendo ya un extraño alivio. Diviértete en tu reunión esta noche. Intenta no esforzarte demasiado. Entré en mi habitación, agarré mi maleta y empecé a empacar. Detrás de mí, oí sonar de nuevo el teléfono de Julia. Oí su frenética conversación en susurros con Adrien. Oí cómo su realidad finalmente se derrumbaba. Las decisiones que había tomado, las mentiras que se había negado a afrontar, todo se derrumbaba sobre ella. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. El sonido de la cremallera de mi maleta rompiendo el silencio era como un punto en una frase larga y dolorosa. 4 años de matrimonio, y todo se reducía a esto. Yo doblando ropa mientras mi esposa tenía una conversación telefónica desesperada con su jefe / pareja en la sala. Adrien, no puedo ir esta noche. Marcus está loco. Está haciendo las maletas. Dice que se muda a Nueva York. Su voz estaba cargada de histeria, como si su casa de mentiras cuidadosamente construida se estuviera desmoronando en tiempo real. Seguí doblando camisas, pantalones, el bonito traje que había comprado para nuestra cena de aniversario el año pasado, el mismo con el que Julia pasó media noche revisando su teléfono en busca de mensajes urgentes del trabajo. Todo cabía sorprendentemente bien en 2 maletas, lo que probablemente decía algo deprimente sobre lo poco que había acumulado durante nuestro matrimonio, o tal vez lo preparada que estaba para dejarlo todo atrás. La conversación de Julia con Adrien continuó apagada y frenética. Capté algunos fragmentos. No, no puedes venir. Él lo sabe, Adrien. Creo que lo sabe. Esto es un desastre. Sí, fue un desastre. Bueno, pero no por las razones que ella creía. Fui al baño, agarré mi cepillo de dientes, champú y la afeitadora eléctrica que me había regalado por Navidad, porque al parecer mi cara ya no estaba a su altura. Era curioso cómo todos estos pequeños detalles cobraban sentido al verlos desde la perspectiva de mi esposa engañándome con su jefe. Cuando salí del baño, Julia ya había colgado y estaba de pie a la puerta del dormitorio, con el aspecto de alguien que acaba de descubrir que Papá Noel era una mentira y que el conejo de Pascua tenía deudas de juego. Marcus, detente. Detente un momento y piensa en lo que estás haciendo. Estoy pensando por primera vez en meses, la verdad. Resulta que mi cerebro funciona mucho mejor cuando no intento convencerme de que mi matrimonio no es una completa farsa. Entró en la habitación, con su cabello perfecto ligeramente despeinado por pasarse las manos por él. El maquillaje empezaba a correrse en las puntas. La transformación de belleza de portada de revista a ama de casa desesperada fue casi impresionante por su velocidad. No puedes tirar a la basura 4 años así como así. ¿Por qué? ¿Por alguna ilusión paranoica de que te estoy engañando? ¿Delirio paranoico? Me reí, y me salió más duro de lo que pretendía. Julia, llevas 3 meses trabajando hasta la medianoche. ¿Te vistes como? Vas a la semana de la moda solo para sentarte en salas de conferencias. Hueles a colonia de hombre al llegar a casa. Y tu jefe organiza personalmente tu transporte nocturno. Si esto es un delirio, es el más lógico de la historia. Adrien es mi mentor. Me está ayudando a progresar en mi carrera. Dios mío, Marcus, ¿por qué no puedes confiar en mí? Confianza. Quería que confiara en ella mientras hacía todo menos enviarme una presentación de PowerPoint titulada ¿Cómo le estoy siendo infiel a mi marido? En pocas palabras, porque la confianza es mutua, Julia, y no me has dado ni una sola razón para confiar en ti en meses. Maldita sea, ni siquiera intentaste ser sutil. Cerré la cremallera de la segunda maleta y la coloqué junto a la primera. 2 maletas de aniversario de bodas reducidas a 2 piezas de equipaje, y una creciente sensación de alivio que me sobresaltó por su intensidad. ¿Dónde te quedarás esta noche? Hotel. Harold ofrece alojamiento temporal hasta que el apartamento de la empresa esté listo. Harold sabía de esto.
Harold está intentando salvar mi carrera mientras tú destruyes mi matrimonio. Sí, él lo sabía. El teléfono de Julia vibró de nuevo. Adrien, sin duda, se preguntaba si todo estaba despejado para su horario habitual. Miró su teléfono, luego me miró a mí, y observé el momento exacto en que se dio cuenta de que tenía que elegir entre lidiar con su matrimonio en ruinas y mantener contento a su jefe. Eligió a su jefe. Claro que sí. Tengo que elegir. Adrien me espera y esta presentación es muy importante. Por supuesto que sí. No dejes que te distraiga de tu importante trabajo. Agarró su bolso, se miró en el espejo una vez más, y se dirigió a la puerta. Pero se detuvo en el umbral, dándose la vuelta con lo que supuse que sería su último sentimiento de culpa. Marcus, voy a reducir las noches sin dormir. Si tanto te molesta, podemos solucionarlo. No tienes que irte a Nueva York. Huir como si fuera un niño asustado que huye de la escena, en lugar de un hombre adulto que hace un cambio estratégico de carrera mientras escapa de un matrimonio tóxico. Julia, lo único que me molesta es que pienses que soy tan tonta como para creerme tus mentiras. Diviértete con Adrien esta noche. Intenta que sea profesional. Se fue. De hecho, salió para pasar la noche con su jefe mientras su esposo hacía las maletas y se preparaba para mudarse al otro lado del país. El simbolismo era tan perfecto que casi dolía. Llamé a un cerrajero 24 horas porque, al parecer, hay un mercado para quienes necesitan cambiar sus cerraduras un viernes por la noche. El tipo apareció una hora después, echó un vistazo a mis maletas y al estado de ánimo general de apocalipsis doméstico, y se puso manos a la obra sin hacer preguntas. Probablemente no fue su primer matrimonio el que terminó con un cambio de cerradura. Mientras él trabajaba, empaqué las cosas de Julia. No por despecho. Bueno, no del todo por despecho, sino porque el contrato de arrendamiento estaba a mi nombre y no me interesaba ser su depositario mientras ella decidía qué hacer. Su ropa, sus libros, su colección de productos de cuidado de la piel carísimos que, al parecer, no le hacían ningún daño a la conciencia. Todo cabía en cajas con sorprendente facilidad después de años de convivencia. Y sus cosas apenas llenaban 6 cajas de cartón. Me hizo preguntarme si llevaba más tiempo desconectada de este matrimonio del que yo creía. Mi teléfono empezó a vibrar alrededor de las 11 de la noche, mensaje tras mensaje de Julia. Cada uno más desesperado que el anterior. Marcus, esto es una locura. No puedes simplemente cambiar las cerraduras. Soy tu esposa. No puedes echarme de mi propia casa. Estás sufriendo una crisis nerviosa. Necesitas ayuda. Dejaré mi trabajo si eso es lo que quieres. Adrien no significa nada para mí. Solo es trabajo. Por favor, no arruines nuestro matrimonio por un malentendido. Me estás asustando. Esto no es propio de ti. Eso último me hizo reír. Eso no es propio de ti. Tenía razón. El Marcus de antes habría sido un felpudo. Se habría disculpado por desconfiar. Se habría convencido de que las sesiones de estrategia a medianoche con jefes soñadores eran totalmente normales en el entorno laboral moderno. Pero ese tipo se había ido. Estaba haciendo las maletas y cerrando la puerta, listo para empezar de nuevo. Para dejar atrás una mentira y dar paso a algo real. El antiguo Marcus era un tonto. Casi arruinó su carrera por una mujer que ni siquiera se molestaba en fingir. Pero el nuevo Marcus ya no tenía paciencia para las tonterías. La mañana del sábado me golpeó como un tren desbocado, llena de arrepentimiento y la energía de un Red Bull. Pasé la noche entre la niebla navideña y el olor a decepción. Mis pertenencias estaban esparcidas por todo el hotel, mientras los mensajes de Julia se amontonaban, cada uno más desesperado que el anterior. A las 3 de la madrugada, ya había dejado atrás la negación y había empezado a negociar. Sus palabras eran ahora ficción. Era como si intentara convencerme de que la mentira que vivía tenía sentido. Sentada en el vestíbulo de un hotel, disfrutando del peor desayuno continental de mi vida, mi teléfono vibró. El nombre de Noah apareció en la pantalla. Casi no contesté. Noah era el tipo de amigo que sabía cuando tu vida se estaba desmoronando. Normalmente, porque estaba en todas partes, escuchándolo todo. Marcus, tío, ¿vas a sentarte a escuchar esto? No bromeaba. Con la cabeza llena de dudas y un nudo en el estómago, sabía que estaba a punto de oír algo que no quería. Pero Noah continuó. ¿Conoces a Jaque? Mi primo, el contable que trabaja en la empresa de Julia. Es reservado, pero va al mismo gimnasio que los de marketing. Sentí un vuelco en el estómago. No, Noah, por favor. ¿Qué dices? Y entonces llegó. El golpe. Jaque estaba ayer en el gimnasio, haciendo su rutina en la cinta de correr, cuando escuchó a Adrien presumir con otro idiota. Y ni siquiera intentaba ser discreto. Hablaba de cómo engañar a maridos ingenuos y presumía de lo fácil que era en el trabajo. Tiré mi taza de café, arrojándola como si fuera mi última gota de paciencia.
Noah, es broma. Pero no era broma. Continuó, con más peso en sus palabras. Jake se dio cuenta de lo que pasaba y no se lo quitó de la cabeza. Estos tipos hablan de ti, tío. Te llama marido despistado en los chats. Tengo capturas de pantalla. Se burlan de ti por ser tan crédulo. Sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Meses, noches, en las que me convencí de mi paranoia, de que era yo quien debía confiar más. Todo parecía una pesadilla, y yo era el idiota de siempre, el marido fiel, mientras Julia y Adrien convertían mi vida en un espectáculo privado. Noah envió las capturas de pantalla, y apenas podía respirar cuando aparecieron en la pantalla de mi teléfono. Conversaciones, risas, chistes asquerosos sobre mi matrimonio. Y Adrien, presumiendo de lo que hacía, como si compitieran para ver quién era el más cruel. Bromas sobre cuánto tardaría en darme cuenta. Apostaban a cuándo finalmente tendría el valor de dejar a Julia. Había cientos de mensajes, cada uno más insoportable que el anterior. Cada uno me convertía en el hazmerreír de todos. Pero lo peor fue darme cuenta de que Julia no solo participaba en esto, sino que era cómplice activa. También aparecieron capturas de pantalla de sus propios mensajes. Se quejaba de tener que guardar las apariencias, bromeando sobre lo desconfiada que me estaba volviendo. Pero es tan dulce y amable. Tardaré un poco en hacer algo al respecto. Como si yo fuera una especie de idiota que no veía a lo que tenía delante. Y yo, sin darme cuenta, me estaba convirtiendo en el hazmerreír de todos. Marcus está preguntando, ¿por qué trabajo hasta tan tarde? Me sugirió bajar el ritmo unas semanas. Quería cenar conmigo esta noche, con esa mirada de aburrimiento y el ceño fruncido. Pasé 20 minutos fingiendo que me importaba lo que decía antes de finalmente quitármelo de encima. La excusa de que estoy saturado con la cuenta de Johnson está perdiendo fuerza, dijo. Necesito algo nuevo para explicar por qué no puedo llegar a casa antes de medianoche. La mujer con la que estuve casado durante 4 años, la misma que me obligó a renunciar a oportunidades profesionales que cambiarían mi vida, trató nuestro matrimonio como un obstáculo para sus actividades extracurriculares. Ya no era una persona para ella. Simplemente era Marco, el marido molesto, el que hace demasiadas preguntas y exige demasiada atención. Fue entonces cuando le envié todas las capturas de pantalla a Julia, con una sola palabra. Interesante. Apagué mi teléfono, me senté en la silla en el lobby del hotel y me quedé allí sentado durante horas, viendo a las familias prepararse para el fin de semana, mientras me preguntaba cómo, en medio de todo esto, me había convertido y yo era la única que no controlaba el chiste. Cuando por fin volví a encender el teléfono, tenía 17 llamadas perdidas de Julia y unos 30 mensajes de texto. Empezaron con disculpas, pero rápidamente se convirtieron en pura desesperación. ¿De dónde sacaste estos mensajes? Estás sacando todo de contexto. Adrien solo estaba bromeando. Ya sabes cómo hablan los hombres. Estos mensajes no significan nada. No puedes confiar en Jake. Siempre ha estado celoso de Adrien. Esto es una invasión de la privacidad. No tenías derecho a tomar esas capturas de pantalla. Nunca dije nada malo de ti. Estos mensajes son falsos. Marcus, llámame. Voy al hotel. ¿En qué hotel te alojas? No puedes ignorarme. Soy tu esposa. Adrien no significa nada para mí. Fue solo un error. Por favor, no me dejes por un chisme de oficina. Te quiero. ¿Acaso eso no significa nada? Está bien. Ignórame. Pero estás destruyendo nuestro matrimonio por culpa de tus mentiras. No lo puedo creer. Estás eligiendo a extraños antes que a tu propia esposa. Estás sufriendo una crisis nerviosa y necesitas ayuda. Esto es abuso emocional. Me estás castigando por tener una carrera. El pánico se convirtió en ira, y la ira en culpa. El cambio de tono fue casi impresionante. Logró pasar por todas las etapas clásicas de ser descubierta en una mentira, desde la manipulación psicológica hasta la culpabilización de la víctima. Un manual de infidelidad ejecutado con la precisión de quien ha ensayado estas respuestas incontables veces. Borré todos los mensajes sin responder. Dejé que entrara en pánico. Dejé que se perdiera en la duda, en el vacío de incertidumbre que ella misma me había impuesto durante meses. Mi teléfono volvió a sonar, el tono de Julia. El sonido, antes dulce cuando salíamos, ahora sonaba como una tortura, como uñas arañando una pizarra. Lo envié directamente al buzón de voz y empecé a empacar. Tenía un vuelo a Nueva York mañana y no iba a dejar que ninguna de las creativas explicaciones de Julia me hiciera perder esa oportunidad. Hay puentes que vale la pena quemar. El domingo por la mañana, mientras terminaba de empacar, el sonido de unos golpes agresivos en la puerta rompió el silencio de mi habitación de hotel. No eran golpes normales. Eran martillazos, rápidos e insistentes,
como si alguien estuviera a punto de protagonizar su propio episodio de Cuando las esposas atacan. Ya sabía quién era antes de abrir la puerta. Lo que no me esperaba era a toda la delegación. Julia estaba allí, en el centro de la habitación, con aspecto de no haber dormido en días. A su lado estaban su madre, Linda, una mujer que jamás había conocido una línea que no pudiera cruzar, y su hermana, Brooke, que parecía estar allí más como apoyo moral que cualquier otra cosa. Cuando vi al nombre completo como si fuera una niña de 10 años agarrando una caja de galletas, tenemos que hablar ahora mismo. Y sin esperar respuesta, los tres empujaron la puerta y entraron en la habitación del hotel, como si se tratara de un procedimiento rutinario. Linda tenía la sutileza de una excavadora y nunca dudaba en agravar cualquier crisis familiar. Me alegra verte también, Linda. Y a ti también, Brooke, respondí, cerrando la puerta y volviéndome hacia lo que claramente era una emboscada disfrazada de asunto familiar. Julia estaba hecha un desastre. Había algo que, aunque no quería admitirlo, me alivió un poco. Se veía agotada, con el pelo sucio y el maquillaje corrido. Llevaba la misma ropa que el viernes por la noche, lo que indicaba que había estado acampando en casa de su madre y que llevaba 36 horas en crisis nerviosa, intentando lidiar con la bomba que había detonado. Brooke, como siempre, usó su voz de terapeuta. Estaba cursando una maestría en psicología, lo que la convertía en la experto de la familia en todos los problemas de salud mental de los demás. Marcus, Julia nos dijo que estás pasando por una especie de crisis nerviosa. Abandonar tu vida y huir a Nueva York no es una respuesta normal al estrés conyugal. Estrés marital, casi me río. Así lo llamamos ahora. Antes de que pudiera responder, Linda ya había intervenido. Jovencito, empezó con voz cargada de desdén. Julia me lo explicó todo. Se ha esforzado muchísimo por progresar en su carrera, y en lugar de apoyarla como un buen esposo, la espías y le haces acusaciones absurdas. Ahora estás abandonando tu matrimonio por una fantasía paranoica. ¿Fantasía paranoica? Sin perder tiempo, agarré mi teléfono y con calma recuperé las capturas de pantalla que me había enviado Noah. Levanté el teléfono para mostrárselo a todos. ¿Quieren ver el chat grupal donde el jefe de Julia me llama marido despistado y presume de los recibos de hotel que él y mi esposa compartieron? La sala quedó en completo silencio. Linda se quedó boquiabierta, algo que nunca antes había visto. Brooke parecía estar presenciando algo que contradecía todo lo que creía saber sobre el mundo. Julia, por su parte, adoptó unas 15 expresiones diferentes en 3 segundos, antes de finalmente optar por una indignación forzada. Esos mensajes fueron sacados de contexto. Intentó justificarse con la voz tensa. Déjame adivinar, Julia, respondí, manteniendo la calma. ¿Adrien solo estaba bromeando sobre acostarse con la esposa de otro? Solo se reía de lo ingenua que soy mientras ustedes dos se divierten en el trabajo. Al revisar las capturas de pantalla, leí en voz alta algunos de los mensajes más reveladores. La pobrecita probablemente se cree la empleada del mes. Y, justo debajo, chicos, o el hombre más seguro del mundo, o el más tonto. De cualquier manera, me parece bien. Linda, que parecía insegura de cómo reaccionar, palidecía con cada palabra. Brooke, en cambio, parecía en shock, intercambiando miradas entre Julia y yo como si estuviera viendo un partido de tenis. Cada vez que veía mi expresión, miraba a Julia con evidente duda, como si intentara comprender qué había sucedido realmente. Marcus, para, dijo Brooke en voz baja. Eso es lo que pasa, Brooke. La interrumpí bruscamente. ¿Qué te pasa, verdad? Imagínate cómo me sentí viviendo esto mientras todos a mi alrededor me miraban con lástima. Continué, sin apartar la vista de Julia, intentando encontrar la manera de convencerme de que mi matrimonio se había convertido en una broma. Por fin, Linda recuperó la voz. Ahora usó el nombre completo de Julia, algo que solo hacía cuando estaba a punto de regañarla de verdad. Julia Marie, ¿qué demonios es esto? La defensa de Julia no tardó en llegar, y fue como esperaba, desviando la atención, minimizando el problema y culpando a los demás. Mamá, estos mensajes no significan lo que Marcus cree. Adrien siempre tuvo un sentido del humor pervertido, y los chicos del trabajo, bueno, inmaduros. Nunca he hecho nada malo, repitió Julia, como si intentara convencerse a sí misma. Entonces abrí otra captura de pantalla. Mira, te quejas de tener que guardar las apariencias en casa. Revisé otra. Y aquí, bromeando sobre que soy demasiado amable como para dejarte. Estaba desahogándome. Todo el mundo habla de su matrimonio a veces con su jefe. El mismo jefe con el que has estado pasando las últimas 3 noches. El mismo que te ha estado cobrando las facturas de hotel por tus reuniones.
con clientes. Brooke negó con la cabeza, intentando comprender claramente qué pasaba. Julia, por favor, dime que no. Pero Julia explotó. No hice nada. Dios mío, se están comportando como si hubiera cometido un asesinato. ¿Y qué si Adrien y yo nos acercamos? ¿Y qué si pasamos tiempo juntos fuera del trabajo? Eso no significa que haya pasado nada. No pasó nada. Bajé a otra captura de pantalla. Aquí está hablando de cómo las personas casadas dan las mejores presentaciones después de medianoche. Y otra. Aquí está haciendo bromas sobre la insonorización de las habitaciones de hotel. ¿Qué clase de reunión con un cliente necesita insonorización? Julia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Linda parecía como si alguien le acabara de dar la noticia de que su jubilación estaba invertida en criptomonedas fallidas. Brooke miró a Julia con la expresión de quien acaba de descubrir que su héroe de la infancia era en realidad un criminal. Julia intentó una última jugada. Esto es abuso emocional. Me están atacando en grupo, humillándome con mensajes privados robados de mi trabajo. Probablemente podría demandar a Jaque por esto. Sue Jaque. Me reí, pero sonó amargo, como café sin azúcar. Julia, la única persona que te humilló fuiste tú misma. Estas no son cartas de amor pirateadas. Son tu jefe y tus compañeros burlándose de tu matrimonio en un chat grupal. Has convertido nuestra relación en un entretenimiento de oficina. Linda, por primera vez, habló en voz baja. Julia, querida, ¿es cierto? ¿Estuviste con este hombre? Julia dudó. Mamá, es complicado. No entiendes la presión del trabajo. Las expectativas. Es una pregunta de sí o no, interrumpí, no queriendo ver que la escena se prolongara más. La expresión de Julia se tensó, no de tristeza, sino de derrota. Era como ver a alguien que sabía que la mentira que había construido, toda la fachada que había mantenido durante tanto tiempo, finalmente se estaba desmoronando. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. No se suponía que pasara así, susurró. Fue casi una confesión. Casi. Linda se desplomó pesadamente en la única silla de la habitación. Brooke se cubrió la cara con las manos, claramente incapaz de soportarlo, mientras Julia lloraba de verdad por primera vez en días. No las lágrimas manipuladoras que había estado usando durante las últimas 72 horas. Tengo que tomar un vuelo, dije, cerrando la cremallera de mi equipaje de mano. Mi nueva vida empieza en 4 horas y no voy a dejar que se me escape por más drama. Le entregué las capturas de pantalla a Brooke. Toma, enséñaselo a quien necesite verlo. Estoy harta de ser la mala de mi propia boda. Mientras me dirigía a la puerta, Linda gritó una última vez. Marcus, ¿qué quieres que le digamos a la gente? Di la verdad. Linda, respondí sin mirar atrás. Por una vez, di la verdad. Llegar al aeropuerto JFK fue como cruzar a un universo paralelo donde ya no era el hazmerreír de mi propia vida. Al bajar del avión, respirando un aire que no olía a promesas incumplidas ni a colonia masculina, supe que había tomado la decisión correcta. Maldita sea, debería haberlo hecho hace meses. Pero más vale tarde que nunca, ¿no? El coche de la empresa me esperaba, un auténtico sedán negro con mi nombre en la matrícula. Como si fuera un ejecutivo de verdad, en lugar de un hombre que había pasado las últimas 72 horas descubriendo que su matrimonio era en realidad un espectáculo de comedia donde todos conocían el giro inesperado menos él. El conductor, Miguel, un puertorriqueño muy activo, me dio un tour informal de la ciudad mientras cruzábamos Manhattan. Era mi primera vez en la ciudad, mi primera vez viviendo aquí. Ya la había visitado antes, pero vivir aquí es diferente. Se rió sin titubear. Sí, tío. Siempre es diferente cuando vas corriendo hacia algo o cuando te alejas de algo. Me reí, sorprendida por su franqueza. Un poco de ambas cosas, supongo. Esa es la mejor actitud, dijo sonriendo. Los nuevos comienzos son buenos para el alma. Michael tenía razón. Al cruzar el túnel Lincoln y adentrarnos en el vibrante caos de Midtown, me invadió algo que no había sentido en meses. No era la ansiedad ni el miedo que solía sentir. Era la ilusión por el futuro, algo tan simple, pero tan raro hoy en día. Ya no me ahogaba ni buscaba una salida. Por primera vez en mucho tiempo, avanzaba hacia algo. El apartamento estaba en el Upper West Side, a 15 pisos de altura, con una vista de Central Park que hacía que mi antiguo hogar pareciera un cubículo con delirios de grandeza. Ventanales de piso a techo, una cocina moderna, mucho espacio para respirar sin que me atormentaran los recuerdos de un matrimonio que ya no existía. El lugar estaba amueblado con un estilo corporativo, limpio, organizado, sin personalidad. Y eso, curiosamente, era justo lo que necesitaba. Me quedé allí, frente a la ventana, unos 20 minutos,
observando el flujo de gente y perros en el parque. Por primera vez en meses, miré algo sin preguntarme dónde estaba Julia ni qué hacía. La ansiedad constante que se había convertido en parte de mí se evaporó. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Julia. Ya tenía unos 50 sin leer, pero lo ignoré. Cualquier crisis que estuviera creando ya no era mi responsabilidad. A la mañana siguiente, el lunes, me recibió con energías renovadas. Casi había olvidado lo que era despertarse entusiasmado por el trabajo. Había estado atrapado en una rutina tan agotadora que ni siquiera podía recordar lo que se sentía al sentir pasión por lo que uno hace. Harold había programado una serie de reuniones con el equipo regional, y al entrar en esa sala de conferencias, me sentí como si estuviera entrando en las grandes ligas. El equipo estaba listo, motivado, y todos estaban allí para trabajar, no para divertirse. Nadie usaba el trabajo como excusa para otras actividades, como ya sabía muy bien. Sara, la directora de marketing, me explicó las cuentas más importantes. Mike, de operaciones, me explicó los retos logísticos. Jennifer, de finanzas, me explicó las proyecciones presupuestarias, que hacían que mi antiguo salario pareciera una broma. Aquí, el trabajo se tomaba en serio. Profesionales de verdad que veían sus carreras como algo más que una forma de justificar una vida extra llena de mentiras. Durante el almuerzo, Sara me preguntó, entonces, ¿qué te trajo a Nueva York? Era un restaurante de moda cerca de la oficina, donde un sándwich costaba más de lo que solía gastar en la compra. Pero como pagaba la empresa, vivía un lujo que nunca había conocido. Una oportunidad mejor, dije. Era cierto, pero no toda la verdad. A veces necesitas un cambio de aires para recordar quién eres. Lo entiendo, respondió. Me mudé aquí desde Chicago hace 5 años. La mejor decisión que he tomado. Hay algo en esta ciudad que te obliga a subir de nivel, ¿sabes? Tenía razón. En las pocas semanas que habían transcurrido desde mi llegada, ya había empezado a cambiar. Caminaba más rápido, pensaba más alto y me comportaba como alguien que pertenecía a salas donde se tomaban decisiones importantes. La versión de Marcus que pasaba las noches solo, calentando la cena mientras su esposa dormía con el jefe, ahora parecía un personaje de otra vida. Mientras tanto, en mi antigua ciudad natal, las consecuencias estaban alcanzando niveles catastróficos. Recibía actualizaciones de Noah, quien parecía estar disfrutando del drama más de lo que debería. Caramba, la vida de Julia se está desmoronando en tiempo real, me dijo en una de nuestras llamadas. Intentó volver al trabajo el lunes, pero la noticia de las capturas de pantalla corrió como la pólvora por la oficina. Al parecer, la esposa de Adrien también se enteró. Alguien le envió las copias. Su esposa. Ah, sí, se me olvidó mencionarlo. Adrien está casado y tiene 2 hijos. Su esposa es abogada y, por lo que he oído, no está llevando bien la situación. Circulaban rumores sobre divorcios, congelaciones de bienes y todo tipo de litigios. La ironía era deliciosa. Adrien, el jefe zalamero que usaba mi matrimonio como entretenimiento, estaba a punto de descubrir lo que pasa cuando conviertes tu vida en un circo y tu pareja descubre que eres un canalla infiel. Julia, que creía cambiar a su marido aburrido por un príncipe corporativo, se había casado con un hombre que ahora estaba a punto de perderlo todo en un divorcio carísimo. En cuanto a Julia, vivía con su madre, pero Linda, al parecer, no estaba nada contenta con el arreglo. Brooke le contó a mi prima que habían tenido discusiones épicas sobre la responsabilidad, las consecuencias y cómo Julia había avergonzado a la familia. Era esa vieja culpa católica que volvía a la superficie. Debería haberme sentido mal por ella. Después de años de matrimonio, debería haber sentido al menos algo de compasión. Pero en realidad, lo que sentí fue un alivio lejano. Fue como ver un accidente de coche por el retrovisor y darme cuenta de que me había librado justo a tiempo. La ciudad estaba obrando su magia en mí. Dormía mejor, comía mejor y hacía ejercicio por primera vez en años. Me apunté a un gimnasio cerca de mi oficina. Empecé a explorar nuevos barrios los fines de semana e incluso empecé a pensar en qué tipo de persona quería ser ahora que ya no me definía la traición de nadie. 3 semanas después, Harold voló de vuelta desde casa para ver cómo iba mi progreso. «Te ves diferente», dijo mientras compartíamos unas copas en el bar del hotel, celebrando lo que él llamó mi transición exitosa. «¿Diferente en qué sentido?», pregunté. «Más ligera», respondió. «Como si ya no cargaras con los problemas de otros». Probablemente porque ya no lo era. Sonreí, y la verdad finalmente me golpeó con fuerza. «Estuve preocupado por ti un tiempo», continuó Harold. «Ver a alguien con tu potencial sabotearse por una relación que no funcionaba, fue doloroso». «No era que no funcionara», respondí. Lo corregí. Era que solo uno de nosotros estaba realmente comprometido con la relación.
Es difícil que algo funcione cuando eres el único que lo intenta. Harold brindó por los nuevos comienzos y las mejores decisiones. Por primera vez, lo creí de verdad. 2 meses después de mi renacimiento en Nueva York, estaba viviendo el martes que me hizo cuestionar cómo podría haber vivido tanto tiempo en otro lugar. Cerré un trato importante con un cliente en Tribeca. Almorcé en un restaurante donde famosos comían ensaladas tranquilamente junto a gente común, y volví a la oficina sintiéndome como si por fin hubiera descubierto la fórmula para ser un adulto exitoso. Entonces la vi. Julia estaba afuera de mi oficina, como un fantasma del pasado. Solo que, a diferencia de los fantasmas, que tienen la decencia de no morir, apareció sin invitación, intentando invadir mi nueva vida. Parecía grosera. Esa es la forma más amable de describirlo. La educada Julia, la que se pasaba horas preparándose para las reuniones de trabajo, había sido reemplazada por alguien que parecía haber dormido en su coche y usado los baños de una gasolinera para prepararse. Tenía el pelo sucio, la ropa arrugada y esa energía desesperada que la gente muestra cuando su mundo cuidadosamente construido se derrumba y ya no sabe a quién culpar. Marcus, tenemos que hablar. No, no tienes que hacerlo. No, no quiero. Lo último que quería era estar en la misma situación que ella, sobre todo después de haberme recuperado, después de haber encontrado mi equilibrio. Reconocer que presentarse en el trabajo de alguien sin avisar, después de que se haya mudado al otro lado del país para alejarse de ti, es algo que podría considerarse un poco psicótico. Porque aparentemente, 4 años de matrimonio no te han enseñado nada sobre la cortesía humana más básica. Julia, ¿qué demonios haces aquí? Pregunté en voz baja, impaciente. Llegué esta mañana. Necesitamos hablar de nosotros, de nuestro matrimonio, de lo que estamos desperdiciando. Habló como si fuera una decisión mutua, no una consecuencia inevitable de pasar 3 meses acostándose con su jefe mientras convertía mi vida personal en un entretenimiento de oficina. No existe un nosotros, Julia. No existe un nuestro matrimonio. Lo dejaste claro cuando decidiste que Adrien era más interesante que tu propio marido. Miró a su alrededor nerviosa, quizá dándose cuenta de que esta conversación en la concurrida acera de Manhattan no era la mejor decisión. ¿Podemos ir a un lugar privado? Hay cosas que necesito explicarte. Cosas que no entiendes de lo que realmente pasó. En contra de mis instintos, que me gritaban que me fuera, acepté un café. No porque quisiera escuchar sus explicaciones. Había visto suficientes capturas de pantalla para saber exactamente qué había pasado, sino porque una parte masoquista de mí quería ver cómo podía convertir este desastre en algo que no fuera del todo culpa suya. Fuimos a un Starbucks a 2 cuadras. De esos lugares corporativos y anónimos donde puedes tener conversaciones transformadoras, rodeado de gente a la que no le importa nada tu drama. Julia pidió una bebida compleja con shots extra y leche alternativa, porque al parecer, incluso en medio de su apocalipsis personal, no podía tomar café normal como una persona normal. Marcus, cometí un error. Un gran error. Pero no fue lo que crees, continuó, como si fuéramos personajes de una telenovela y ella intentara justificar una aventura de semanas. Lo que creo es que te pasaste 3 meses teniendo una aventura con tu jefe casado mientras me hacías quedar como idiota ante todos nuestros conocidos. ¿Qué parte de eso es incorrecta? Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado, lo cual fue sorprendente considerando que había pasado semanas golpeándome emocionalmente con mentiras y manipulación. Adrien y yo. Fue complicado. Él era mi mentor y me hacía sentir importante, como si mis ideas realmente importaran. Tú siempre estabas tan ocupado con tus cosas, y yo me sentía invisible en nuestro matrimonio. ¿Mis cosas? Me reí sin humor. ¿Te refieres al trabajo que pensaba dejar por un gran ascenso que me convenciste de rechazar 2 veces? Esas cosas. No sabía de Nueva York hasta que lo descubriste, porque nunca preguntaste. Estabas demasiado ocupada planeando tu próxima sesión de estrategia nocturna como para preocuparte por mi carrera, mi vida o cualquier otra cosa que no fuera tu pequeño romance con Adrien. Empezó a llorar, con esas lágrimas calculadas que siempre usaba cuando quería terminar una discusión sin abordar el tema. Manipulación disfrazada de vulnerabilidad. Chantaje emocional disfrazado de víctima. Pensé que siempre me perdonarías, susurró. Pensé que eras demasiado pasivo para irte de verdad. Te di por sentado, y sé que estuvo mal, pero la gente se equivoca, Marcus. Los años de matrimonio tienen que contar para algo. Y ahí estaba. La cruda realidad, despojada de toda defensa y justificación. Ella contaba con mi pasividad, apostando a que era débil, demasiado leal o simplemente lo suficientemente estúpido como para no darme cuenta de lo que estaba pasando. Yo había sido su red de seguridad, el plan de respaldo confiable al que podía recurrir cuando el emocionante romance inevitablemente se desmoronara. Tienes razón,
Julia. La gente comete errores. Pero lo que hiciste no fue un error. Fue una decisión. Elegiste a Adrien antes que a mí. Cada noche durante 3 meses. Elegiste mentirme, humillarme, tratar nuestro matrimonio como una molestia que tenías que sortear. Hice una pausa, la miré y dije, con la seguridad de quien finalmente entendía lo que estaba haciendo. Pero ahora te elijo a ti. Estoy aquí, ¿no? Estoy intentando arreglar esto. Estás aquí porque Adrien rompió contigo cuando su esposa se enteró y su vida empezó a desmoronarse. Estás aquí porque tu plan B se mudó a Nueva York y ahora lucha por encontrar a alguien que pague sus cuentas y le levante el ego. No se trata de elegirme a mí, Julia. Se trata de controlar los daños. Ahora lloraba con una intensidad que atrajo la atención de los demás clientes, quienes probablemente se preguntaban si debían llamar a seguridad o simplemente disfrutar del espectáculo gratuito. Pero no sentí nada. Ninguna compasión. Ningún deseo de consolarla. Ningún amor residual que intentara convencerme de darle otra oportunidad. ¿Y si estoy embarazada?, exclamó Julia, pensando que, en su desesperación, por fin había encontrado su as bajo la manga. Me reí. Me reí a carcajadas, en medio de un Starbucks, cuando mi futura exesposa afirmó estar embarazada de mi hijo. La absurdidad era tan abrumadora que me impidió mantener la dignidad. Julia, no hemos tenido sexo en 2 meses. Y antes, era quizás una vez cada pocas semanas, cuando no estabas tan cansada por tus compromisos laborales. Si estás embarazada, felicidades. ¿Es la segunda venida de Cristo o un problema de Adrien? Su rostro se tensó, y me di cuenta de que acababa de admitir que había mentido sobre algo que podría haberme cambiado la vida por completo. Incluso en su desesperación, no pudo resistirse a intentar manipularme con falsas emergencias y crisis inventadas. Solo necesitaba que te preocuparas. Necesitaba que lucharas por mí. Me importó, Julia. Durante 4 años, me importó más tu felicidad que mi propio éxito. Más tu comodidad que mi carrera. Más salvar nuestro matrimonio que mi dignidad. Me importó hasta el momento en que me di cuenta de que yo nunca te importé. Me levanté y la dejé llorando sobre su caro café, como la estrella de su propio drama trágico. Disfruta de Nueva York, Julia. Intenta no acostarte con ningún hombre casado mientras estés aquí. Salir de esa cafetería fue como cerrar el último capítulo del peor libro que he leído. Tenía una vida a la que regresar. Una vida real, con oportunidades reales y relaciones genuinas con personas que no consideraban la lealtad un defecto de carácter. Julia podía seguir con el drama. Estaba harta de ser parte del reparto. La vida tiene un humor pícaro, y en ningún otro lugar se hizo más evidente que en la comedia cósmica que se desarrolló durante los meses siguientes. Mientras yo construía mi nueva vida en Manhattan, un apartamento mejor, un trabajo mejor, todo mejor, el mundo de Adrien se derrumbaba como un castillo de naipes en medio de un huracán. Y, sinceramente, tuve un asiento en primera fila para el espectáculo más gratificante de todos los tiempos. La primera señal de que el karma afilaba sus garras llegó unas 3 semanas después de la patética emboscada de Julia en el café. Estaba en un evento de networking en Midtown, de esos encuentros corporativos donde la gente con trajes caros bebe vino caro y finge preocuparse por las proyecciones trimestrales de los demás. De hecho, me lo estaba pasando bien. Impactante, lo sé. Cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Marcus Coleman, Dios mío, ¿cuáles son las posibilidades? Me di la vuelta y me encontré cara a cara con Tony Ritchie, un chico que conocía de la universidad y que, de alguna manera, se había convertido en un exitoso ejecutivo de marketing. Habíamos mantenido una conexión superficial a lo largo de los años, el tipo de conexión de LinkedIn para hacer contactos profesionales y algún que otro mensaje de feliz cumpleaños. Tony, ¿qué te trae por la gran ciudad? Pregunté, intentando disimular mi nerviosismo. Acabo de transferirme aquí desde Chicago. Recibí una oferta irresistible. Sonrió y tomó un sorbo de vino. Por cierto, una anécdota curiosa. Trabajo en la misma empresa que tu exesposa. El mundo intentaba matarme de una forma muy irónica. Se me heló la sangre. Ay, tío, no lo sabes. Despidieron a Julia hace unas 2 semanas. Fue un desastre. Al parecer, tenía una aventura con un ejecutivo, y cuando su esposa se enteró, se volvió loca. Contrató a un investigador privado, consiguió pruebas de que se estaban utilizando fondos de la empresa para actividades personales, que se pagaban habitaciones de hotel con cuentas corporativas. Ese tipo de cosas. El vino en mi copa de repente sabía a victoria, con un toque de justicia cósmica. Parece que este Adrien se trasladó a Nueva York, pero su reputación lo persiguió como un mal olor. En esta industria, corren los rumores, y al parecer todos saben que es el jefe que se acuesta con sus empleadas.
No es precisamente el tipo de persona que quieres para liderar a tu equipo, ¿sabes? Casi me atraganto con la bebida. Adrien está en Nueva York. Sí, empezamos hace como un mes. El pobre pensó que un cambio de aires le vendría bien, pero resulta que uno no puede escapar de su propia estupidez. Hizo una pausa, enfatizando, pobrecito, como si no fuera el castigado. Su mujer lo dejó sin blanca en el divorcio. Yo me quedé con la casa, los niños, la mitad del plan de pensiones y suficiente pensión para financiar un país pequeño. Pasó de la oficina a un estudio en un santiamén. Al parecer, el universo tiene un sentido especial de la justicia poética, y Adrien se lo llevaba todo. Durante las siguientes semanas, empecé a oír el nombre de Adrien surgir en los contextos más encantadores. El mundo del marketing neoyorquino era más pequeño por aquel entonces. La gente empezó a prestarle atención, y pronto, la reputación de Adrien lo precedió como una advertencia sobre residuos tóxicos. En las reuniones del sector, la gente literalmente se daba la vuelta cuando se acercaba. En las comidas de negocios, las conversaciones se apagaban a su paso. Se había convertido en un paria profesional, y se lo merecía todo. Lo mejor era que ahora trabajaba para una agencia mediana, nada que ver con la prestigiosa firma que había dejado atrás. Su nuevo puesto era básicamente un cambio de puesto disfrazado de descenso. Y, por lo que había oído, sus nuevos compañeros lo trataban como si tuviera una enfermedad contagiosa. Nadie quería estar relacionado con el tipo que había destruido su matrimonio y su carrera por el bien de las esposas de algunos empleados. La exesposa de Adrien, Melissa, había sido un desastre durante el proceso de divorcio. No solo lo había llevado a la ruina financiera, sino que también se aseguró de que todos en su círculo social supieran exactamente por qué había terminado su matrimonio. Capturas de pantalla de sus mensajes de chat grupales se filtraron a grupos de padres de la escuela, comités de clubes de campo y asociaciones profesionales. No podía tomar un café sin encontrarse con alguien que sabía que era un infiel. Pero la guinda del pastel de este domingo de karma llegó en una subasta benéfica en el Soho, unos 4 meses después de mi cita para tomar un café con Julia. Estuve allí representando a mi empresa, pujando por obras de arte para la oficina, y en general, disfrutando del tipo de evento de networking de alto nivel que conlleva mi nuevo puesto. El público era la mezcla habitual de ejecutivos, emprendedores tecnológicos y gente con más dinero que sentido común. Estaba examinando una escultura que probablemente costaba más que mi anterior salario anual cuando sentí que alguien se acercaba por detrás. Me giré, y allí estaba, Adrien Martínez, con aspecto de haber recibido lecciones de vida a base de licuadora. El ejecutivo refinado que una vez presumía de facturas de hotel en los chats grupales había desaparecido. Esta versión de Adrien parecía cansada, desesperada y unos 10 años mayor de lo que era. Su traje era bonito, pero no caro. Su confianza no se veía por ninguna parte, y tenía ese aire de derrota que acompaña a la destrucción profesional y personal. Marcus, dijo, y pude oír la forzada naturalidad en su voz. Adrien, ¿cómo te trata Nueva York? Su sonrisa era tan convincente como un billete de $3. No me puedo quejar. Ciudad nueva, nuevas oportunidades. Ya sabes cómo es. Oh, lo sé perfectamente. Los nuevos comienzos son maravillosos cuando realmente los mereces. Se estremeció. Me di cuenta de que sabía que lo sabía todo. Las capturas de pantalla, los chats grupales, los recibos del hotel, todo ese lío que había convertido su vida en una historia con moralejas sobre problemas laborales. Mira, Marcus, sobre lo que pasó en casa. ¿Qué te pasa? Creo que hubo algunos malentendidos. Algunas cosas se salieron de control. Quizás podríamos tomar algo algún día, para aclarar las cosas. Forcé una sonrisa, sintiendo una oleada de satisfacción al ver al hombre que, durante meses, había sido la razón de mi caída, ahora humillado y tratando de esconderse detrás de palabras vacías. Lo siento, Adrien, no me interesa. No voy a perder el tiempo con alguien que destruyó todo lo que construyó, por mucho que intente convertirlo en un obstáculo. Le di la espalda y me alejé. La sensación de victoria me envolvió mientras regresaba a mi nueva vida, lejos de todo ese caos. La audacia de ese tipo era algo que jamás habría imaginado. Se había pasado meses fanfarroneando en grupos de chat, hablando de su aventura con mi esposa, convirtiendo mi matrimonio en un auténtico espectáculo para la oficina. Y ahora, cuando todo se había derrumbado, quería tomar algo y calmar las cosas, como si fuéramos viejos amigos que se habían peleado por algo simple. ¿Sabes qué, Adrien? Ya estamos tranquilos. Impecables. Lo miré fijamente, como si por fin comprendiera quién era en realidad. Un hombre de mediana edad que había destruido su vida por unas semanas de placer barato, y que ahora intentaba desesperadamente convencerse de que sus decisiones catastróficas eran culpa de otros.
Tienes razón, dije con una sonrisa irónica. No hay razón para que no podamos seguir adelante. La diferencia es que yo ya lo he superado. Tú, Adrien, estás metido hasta el cuello en esto. Sus ojos se abrieron de par en par, y pude sentir el momento exacto en que se dio cuenta de que no estaba dispuesta a ayudarlo a reconstruir su imagen, a fingir que sus acciones no habían destruido innumerables vidas, incluida la mía. Me di la vuelta, dejándolo allí, intentando esbozar esa sonrisa forzada, mientras sus intentos de conectar con los demás parecían cada vez más patéticos. La caída de Adrien no era mi objetivo, pero, ¿qué puedo decir? A veces la mejor venganza es simplemente vivir bien mientras tus enemigos se destruyen a sí mismos. 6 meses después de llegar a Nueva York, vivía la vida que la gente intenta vender en publicaciones motivacionales de Instagram. Una oficina espaciosa con vistas al Hudson, una cuenta bancaria que ya no me provocaba ataques de ansiedad y una vida social donde no tenía que preocuparme por las infidelidades de mi ex. Pero la verdadera victoria no residía en mis éxitos profesionales ni financieros. La verdadera victoria era despertar cada mañana sin ese nudo en el estómago que me atormentaba durante los últimos meses de mi matrimonio. Las novedades sobre mi antigua vida llegaban a través de Noah, quien parecía haberse convertido en mi corresponsal de guerra personal, siempre contándome sobre el desastre que suponía la vida de Julia. Y, sinceramente, los informes que me enviaba eran más interesantes que cualquier serie de Netflix. No te vas a creer el último, dijo Noah durante una de nuestras reuniones semanales. Julia ahora está saliendo con su entrenador personal. Claro, pensé. A ver si lo adivino. Tiene el cuerpo de un modelo de gimnasio y la inteligencia emocional de un Golden Retriever, ¿verdad? Bingo. Se llamaba Chad. Porque, claro, lo era. Y era justo el tipo de hombre que cree que la proteína en polvo es un grupo alimenticio. Pero lo peor de todo, estaba engañando a Julia. La ironía era casi dolorosa. Era tan perfecta. Julia, que había destruido su matrimonio por una aventura con su jefe, ahora estaba siendo engañada por un tipo cuya idea de conversación intelectual consistía en comparar marcas de suplementos. El karma, por supuesto, se estaba manifestando, y no de forma sutil. Lo pilló con las manos en la masa, en pleno gimnasio, con una influencer de Instagram, de esas que hacen vídeos de fitness en bikini. Julia entró sin avisar y los encontró en plena sesión de entrenamiento. Bueno, nada profesional. El colapso fue monumental. Gritos, pesas volando, amenazas de demandar al gimnasio por trauma emocional. La expulsaron de por vida. Debería haber sentido algo de compasión por ella, ¿no? Al fin y al cabo, llevaban años casados. Debería haberme sentido un poco mal cuando su nueva relación se desmoronó igual que la nuestra. Pero, sinceramente, solo sentía una leve sensación de que el equilibrio cósmico se estaba restaurando. Y el karma financiero fue la guinda del pastel. Resulta que el pequeño plan de evasión fiscal de Julia, en el que ocultaba las direcciones de sus padres para reclamar prestaciones a las que no tenía derecho, finalmente la había alcanzado. Y lo mejor de todo, estaba fuera. Me había librado de todo. Hacienda no tolera los fraudes, ni siquiera los más pequeños, y Julia lo aprendió a las malas. Las multas y los daños la golpearon duramente, destruyendo los pocos ahorros que había logrado acumular. Como resultado, se vio obligada a volver a vivir con Linda y Brooke. Y, como me contó Noah, la convivencia no iba bien. 3 mujeres adultas en un apartamento de 2 habitaciones. Me lo imaginé tan tranquilo como una pelea de tejones en una jaula. Linda se afanaba en recordarle cómo había avergonzado a su familia, y Brooke, a su vez, se vio obligada a hacer de terapeuta aficionada, intentando que Julia comprendiera sus patrones destructivos. La imagen de Julia, quien una vez se quejó de lo pequeño que era nuestro apartamento, ahora hacinada en su habitación de la infancia mientras su madre le sermoneaba sobre responsabilidad y consecuencias, me hacía reír a carcajadas. La vida la había puesto donde merecía estar, y de alguna manera, eso parecía más justo que cualquier otra cosa. Pero lo que sucedió después fue algo inesperado. Un mes después, Brooke me contactó. Empezó con cautela, y supe que se preparaba para darme noticias sobre Julia. Marcus, sé que probablemente no quieras saber nada, pero pensé que debía decírtelo. Julie ha estado preguntando por ti. Ahora está en terapia, recuperándose, y dijo que lamenta todo lo sucedido. Respiré hondo antes de responder. Me alegro mucho por ella, Brooke. Espero que encuentre lo que busca. Pero Brooke no se detuvo ahí. Continuó, algo vacilante. Se preguntaba si, cuando se recupere, podrías considerar. No, no hay nada que considerar. No hay nada que resolver. Julia quemó este puente tan definitivamente que no hay vuelta atrás. Se aseguró de ello. Quemó el puente,
saló la tierra y luego lo arruinó todo. No hay segundas oportunidades, dije con una firmeza que no había sentido en meses. Brooke guardó silencio un momento. Ahora sí que está diferente. La terapia parece estar ayudándola y está empezando a comprender cuánto te hizo daño. La interrumpí con una calma implacable. Me alegro por ella. El crecimiento personal es importante. Pero no deshace 4 años de subestimarme, 3 meses de traición y semanas de mentirme en la cara mientras su jefe bromeaba sobre mi matrimonio. Me alegra que esté recibiendo ayuda, pero su proceso de sanación no me incluye. Eso fue liberador de una forma inesperada. Durante meses, temí que Julia encontrara otra forma de involucrarme en su lío, que intentara arrastrarme de nuevo a su drama. Pero al oír esas palabras salir de mi boca, me di cuenta de que realmente era libre. No con ira, ni con dolor, sino con una paz que nunca supe que podía sentir. Mi evaluación de desempeño de mitad de año llegó con otro aumento, y una oferta para convertirme en un puesto permanente en Nueva York. Harold vino desde su oficina en casa para darme la noticia en persona, y lo celebramos en un asador tan caro que, de haber sido antes, lo habría considerado un desperdicio. ¿Sabes, Marcus? Empezó mientras brindábamos. Llevo 30 años haciendo esto y nunca he visto a nadie recuperarse de una crisis personal como tú. La mayoría de la gente seguiría sumida en la autocompasión o intentando recuperar a su ex. Pero tú simplemente lo superaste. A veces lo mejor es reducir las pérdidas y apostar por ti mismo, en lugar de esperar a que otros reconozcan tu valor. Y hagas lo que hagas, sigue haciéndolo. La empresa se está dando cuenta, y se te presentan oportunidades aún mayores. Pero la mayor oportunidad que recibí no vino del trabajo. Surgió de un lugar completamente inesperado. 3 semanas antes, conocí a Lie en una librería de Brooklyn. Era editora en una pequeña editorial, con una risa que me hacía olvidar hasta mi nombre, y poseía una cualidad poco común. Era exactamente quien decía ser. Nuestra primera cita fue un café, que dio paso a una cena, y luego a una conversación de 6 horas sobre todo y nada. En nuestra segunda cita, fuimos a un espectáculo de comedia en Vila, donde se rió de mis chistes malos e hizo otros aún mejores. Y en nuestra tercera cita, me di cuenta de que había olvidado lo que era estar con alguien que realmente quería estar allí. Lie no trabajaba hasta tarde con jefes misteriosos. No tenía grupos de chat secretos donde se burlaba de mi existencia. No era como Julia. Era real, sin escondites ni mentiras. Y en ese momento, supe que mi vida había tomado un nuevo rumbo. Ya no estaba anclada en el pasado. Avanzaba hacia el futuro, un futuro lleno de posibilidades que por fin sentía solo mío. No trataba nuestra relación como un obstáculo que superar, algo que gestionar según sus prioridades. Simplemente estaba ahí, presente, honesta, real. Una noche, mientras caminábamos por Central Park, el mismo parque que podía ver desde la ventana de mi apartamento, me dijo, «¿Sabes qué me gusta de ti?» La miré con curiosidad. «Tu paz. Tienes esa seguridad serena, como si supieras quién eres y te sintieras cómoda con ello. Es increíblemente atractiva». Paz. No dejaba de pensar en esa palabra. Paz. No era algo que nadie hubiera usado para describirme hace un año. Hace un año, era el tipo que calentaba la cena solo mientras su esposa se entregaba al jefe. El tipo que rechazaba oportunidades de oro solo para adaptarse a las mentiras y necesidades de alguien más. El tipo con tanto miedo a estar solo que prefería el dolor de una relación tóxica a enfrentar la soledad. Ahora, allí en Central Park con Lie, contemplando el horizonte de una ciudad que, de alguna manera, me había devuelto la vida, me di cuenta de algo simple pero contundente. Julia tenía razón en una cosa. Si no podía confiar en ella mientras trabajaba hasta tarde con su jefe, si siempre ignoraba mis sospechas, entonces no deberíamos haber estado juntos. Tenía razón, y elegirme a mí mismo, priorizarme finalmente, había sido la mejor decisión de mi vida. La ironía fue que, al elegir la verdad, al elegir la libertad, finalmente encontré la paz que nunca supe que merecía. Y esa paz fue el mejor regalo que pude haberme dado. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.